En AlfaPro somos un equipo de expertos que trabajamos cada día con el propósito de trascender el saber para generar salud en los primeros años de vida. Por ello, nuestra familia de fórmulas infantiles está diseñada para satisfacer las necesidades de los lactantes en cada una de las etapas del desarrollo y ser la mejor opción de alimentación para aquellos que no pueden ser alimentados con leche materna. Contamos con la primera y única línea de fórmulas infantiles de rutina elaborada con leche 100% betacaseína A2. Además, todas nuestras fórmulas infantiles, tanto de rutina como especializadas, están diseñadas con hierro aminoquelado, el cual se absorbe 3.4 veces más rápido que el sulfato ferroso. Por esto y muchos beneficios más, cada día más profesionales de la salud confían y recetan AlfaPro, creando una comunidad de expertos que llevan salud y confianza a miles de familias en todo México. Para colaborar con la creación de espacios de intercambio profesional, nos complace ser parte de la presente sesión online. Bienvenidos. AlfaPro, amor materno en manos expertas. Hola, muy buenas noches, estimados amigos, amigas. Sean todos bienvenidos a lo que es ya nuestra sexta sesión de conferencias de la plataforma AlfaPro Contigo. Hoy día tengo el gusto de presentar a un muy buen amigo con ustedes, que será el encargado de hacer esta charla muy interesante. El invitado del día de hoy es el doctor Manuel Enrique Galaz. Antes de que él inicie su presentación, voy a leer un poquito de aspectos generales sobre la currícula del doctor. Él es médico general por la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene una subespecialidad en pediatría en la UNAM, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y también en gastroenterología pediátrica por la UNAM y el Instituto Nacional de Pediatría. Hoy día el doctor Galaz está adscrito al Hospital General Jesús Gilberto Gómez Maya de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en el Hospital Pediátrico también de esa localidad. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Pediatría, entre otras muchas cosas. El tema que el día de hoy nos va a impartir el doctor Manuel Galaz es sobre problemas gastrointestinales comunes en el lactante. Les recuerdo que al final de la charla o incluso durante la charla ustedes van a poder hacer preguntas para que no se les olvide utilizando el icono de chat o el de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla. Bien, sin más preámbulo, para mí es un gusto presentar con ustedes al doctor Manuel Enrique Galaz. Doctor, muy buenas noches y adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la presentación del doctor Miguel Duarte. Y es para mí un honor el día de hoy estar aquí presente para platicar un poquito sobre los problemas digestivos comunes o los problemas digestivos funcionales en el lactante. Quiero agradecer a todos los que se han conectado a este webinar el día de hoy. Agradezco su confianza y espero que esta charla sea de utilidad para todos nosotros. Vamos a empezar. Permítanme. Vamos a empezar por decir que el llanto de un bebé es el ruido más aberrante, más demandante y más estresante que uno pueda escuchar. Encontrarnos en la consulta con un bebé como estos es una bendición. Pero cuando llegan bebés irritables, llorando, con los padres estresados, esto nos provoca también a nosotros un poquito de estrés y de frustración cuando vemos que empezamos a tomar algunas medidas y los bebés no mejoran. Entonces, nace la pregunta de qué es lo que debemos de hacer o qué es lo que debemos de cambiar. Los problemas digestivos funcionales del lactante los debemos de presentar así ante los padres de familia. Son funcionales, son limitados en el tiempo, es por falta de la madurez intestinal y de algunos otros factores que vamos a comentar, y lo que el bebé necesita es tiempo para madurar y mejorar.
Y lo que nosotros podemos hacer únicamente es tomar algunas medidas para limitar estas molestias mientras el bebé madura, crece y se desarrolla. El 50% de los bebés presenta alguno de estos problemas digestivos funcionales. Y de este 50%, 75% de ellos van a tener 2 o más de estos problemas que estamos mencionando. Los criterios de Roma 4 han establecido perfectamente el momento de inicio y de finalización de cada uno de estos problemas funcionales. Y eso es lo que le tenemos que plantear inicialmente a los papás, que estos problemas no son graves, no son enfermedades, sino que es una función insuficiente, inmadura del sistema digestivo. Pero cuando el niño que llora llega al consultorio, el primer dilema que tenemos es, ¿por qué llora? ¿Qué es el llanto? ¿El llanto es un signo de alguna enfermedad grave? ¿El llanto es una enfermedad no grave? ¿O es una forma de relacionarse con el entorno o es todo eso? Eso es lo primero que tenemos que explicarle a los papás y lo que tenemos que definir. Si el niño llora porque tiene una enfermedad o el niño llora porque, como no sabe hablar todavía, la única forma de decirnos lo que siente, de decirnos lo que vive, es a través del llanto. Entonces decimos que el niño llora porque le duele. Los papás dicen que cuando el llanto es tolerable, es generalmente porque tiene sueño, tiene hambre, tiene sed, está aburrido, quiere que lo abracen. Ese tipo de llanto en el bebé lo empezamos a diferenciar del llanto por dolor, que los papás lo describen como un llanto desesperante, como un llanto desgarrador, como un llanto deprimente, y que algunas veces, sorprendentemente, lleva a rechazar al bebé. Hay un problema de disfunción familiar no solo en la relación madre-bebé, sino en la relación de la pareja, porque el niño llora, porque nos desesperamos y porque no sabemos de quién es la culpa. Pero lo peor de todo, cuando hablamos de estos problemas, es que pueden terminar en el síndrome del niño maltratado. Y la principal forma de maltratar a estos niños es porque por la desesperación de los papás los sacuden y sabemos que también existe el síndrome del niño sacudido y que muchos de ellos terminan en las unidades de terapia intensiva cuando son problemas de sangrado grave. Hemos encontrado en nuestro hospital niños que llegan en estas condiciones y su única culpa es que lloraban mucho y los papás no buscaban la manera de quitarles el llanto y entonces llegaron golpeados, moretoneados, quemados, con huellas de quemaduras por cigarro y muchos de ellos han llegado desafortunadamente a fallecer en nuestro hospital. Entonces, cuando hablamos de cólico no hablamos o de dolor abdominal en los lactantes. Este tipo de problemas, si no los tomamos en cuenta y los manejamos adecuadamente, pueden desencadenar en situaciones extremas como estas, que afortunadamente son las excepciones. ¿Qué es entonces el primer problema que tienen los niños, que es la irritabilidad o el llanto? Desde 1954 se describió como un llanto excesivo y hay que puntualizarle a los padres de familia, incontrolable. Muchas veces hagamos lo que hagamos, el niño va a llorar, pero tiene una característica que el llanto es paroxístico o tiene un periodo de tiempo en el que se presenta durante el día. Es clásico que los papás nos digan, el niño empieza a llorar en la madrugada, llora 2, 3, 4 horas, se cansa, se duerme y el resto del día el niño permanece perfectamente bien, pero nuevamente llega a la madrugada y empieza a llorar otra vez y así todos los días de una forma desesperante que no deja dormir a los padres.
Cuando los papás nos refieren a este tipo cíclico de molestia, entonces pensamos que pudiera tratarse de un cólico o de un dolor abdominal. El malestar paroxístico, dice Bessel, algunas veces llamado cólico. Desde entonces nos dicen que no siempre que el niño llora es por dolor, sino que pueden haber otras circunstancias que están haciendo que tenga dolor o que tenga molestias intestinales. El cólico infantil se presenta aproximadamente en un 20% de los niños. Ya sabemos la definición establecida por los criterios de Roma 4, donde dice que el niño que llora 3 horas al día, 3 veces a la semana, durante una semana, que es sano, que tiene llanto inconsolable, irritabilidad y que los periodos de tiempo son recurrentes y prolongados, pero no hay ninguna causa que nos explique el por qué está llorando el niño. Pero lo que yo quiero recalcar primeramente con este problema es que no nos podemos ir solo con la idea de que si el niño llora es porque tiene cólico. Una sugerencia que yo le pudiera hacer a los médicos que están empezando y que todavía están adquiriendo su experiencia en el manejo de estos niños es que les pidan que les filmen el momento en el que el niño tiene el pico máximo de dolor o el momento en el que el niño está llorando, porque generalmente cuando llega al consultorio no llora, no lo vemos llorar. Y si lo vemos llorar en los videos que nos pueden enviar a través del celular, podemos descartar otras patologías. Yo he tenido así la oportunidad de descartar varios casos de crisis convulsivas. Y de hasta un niño de 7 meses que me enviaron por cólico y cuando me mandaron el video tenía crisis parciales simples, no generalizadas. Entonces tenemos que descubrir al niño, tenemos que hacer una exploración profunda, acuciosa, para estar seguros que realmente es sano y poderlo clasificar como un niño que tiene un problema de cólico. ¿Cuáles son las causas a las que se ha atribuido? Como dijimos al principio, todavía la causa es inexplicable, pero hay algunas circunstancias que podemos considerar en las que puede presentar el niño que tiene dolor abdominal o molestias abdominales. La inmadurez intestinal, la dismotilidad intestinal, la alteración de la barrera intestinal, la disbiosis intestinal, que es un aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta en estos niños, y generalmente ellos tienen inflamación intestinal de bajo grado que se ha corroborado a través de pruebas de laboratorio. Pero también hay algunas circunstancias en las que nosotros participamos que pueden hacer que el niño sea más propenso, tenga más riesgo de padecer estas enfermedades. Si el niño nace por cesárea, si el niño toma una fórmula infantil o toma biberón, o le damos antibióticos, o le damos inhibidores de la bomba de protones o antiácido, o si la madre fuma o el padre fuma, los hijos de padres fumadores tienen 40% más de tener cólico. Se ha aislado de la leche materna la nicotina y sus metabolitos, incluso en la orina del bebé, en la sangre del bebé e incluso en la orina. Entonces, tenemos que buscar o evitar este tipo de factores para, perdón por la redundancia, para evitarlos o para eliminarlos del ambiente del niño para que no sea mayor el riesgo de padecer estas enfermedades. Hay datos de alarma que nos permiten saber que lo que tiene el niño obviamente no es un cólico, ¿verdad? Si vomita, si tiene dermatitis, si tiene diarrea con sangre, si tiene fiebre, poca comunicación con el entorno. Y en los niños mayores de 5 meses, obviamente hay que buscar causas orgánicas o causas primarias que puedan explicarnos la conducta de dolor del niño. Bueno, yo quería ahora hacer como una línea de tiempo en el que podamos resumir qué es lo que hacemos cuando tenemos en el consultorio un niño con dolor abdominal, con cólico. Llega el niño al consultorio, la mamá nos dice, oye, pues es que mi niño llora, y cuando llora, dobla las piernas, expulsa gases, se pone rojita la cara, está con una cara de dolor, y lo primero que piensan, pues
pues es el abdomen, ¿no? Saca gases y dobla las piernas. Y antes de que lleguen con nosotros, sobre todo las mamás millennials que tenemos ahora, ya leyeron, ya se comunicaron a través de internet, ya se dieron consejos y ya vienen con algún tipo de tratamiento en el que ya le dieron sus gotitas, pero pues el niño no mejora, sigue llorando. Y algunas veces, ¿verdad? Si no son las mamás milenias, son las abuelitas, y si no, pues nosotros mismos, cuando llegan por dolor, lo primero que pensamos es que le vamos a dar unas gotitas para que no tenga dolor el niño. Pero ¿qué pasa? Pues el niño sigue llorando. Entonces decimos, bueno, pues escuché en una plática que la disbiosis puede ser causa de estos problemas gastrointestinales en los niños y le da un probiótico. Pero el niño sigue llorando. Entonces, si el niño está tomando leche materna, lo que hacen algunos médicos, acertadamente, por cierto, es probar una dieta de exclusión de lácteos en la madre pensando que pudiera tener una alergia a la proteína de la leche. Otros, en cambio, en lo que yo no estoy de acuerdo, suspenden la lactancia materna. Los problemas digestivos del lactante no deben ser funcionales del lactante, no deben ser motivo para suspender la lactancia materna. Pero bueno, si suspendemos la lactancia materna, empezamos a utilizar un tipo de fórmulas que nos dicen que son para problemas digestivos leves del lactante. Pero el niño sigue llorando. Entonces, ¿qué hacemos? Ya las mamás millennials ya no saben qué hacer. Y ahí es donde entran las abuelitas y nos dicen, pues, pásenle un huevo. O llévenlo con el gastroenterólogo pediatra, a ver qué hace él, ¿no? Aunque generalmente antes de llevarlo con nosotros sí le pasan el huevo, pero el niño sigue llorando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso es lo que vamos a empezar a analizar ahora. Lo primero que dicen, el niño tiene una intolerancia a la lactosa. Y muchos médicos lo primero que hacen es darle una fórmula sin lactosa, que esa es una conducta que no es adecuada en el inicio de los casos, si no está bien documentada una intolerancia a la lactosa. Sabemos que en los niños la intolerancia a la lactosa es secundaria y tiene estas, podemos pensarlo cuando hay infecciones, desnutrición, asfixia, enterocolitis, quimioterapia, pero si no existe alguno de estos antecedentes, generalmente el niño no cursa con intolerancia a la lactosa y debemos de buscar otro tipo de causas. No es adecuado de manera pronta, de manera inmediata, suspender la lactosa en la alimentación de los niños, porque sabemos que que la lactosa tiene un efecto prebiótico y mejora la microbiota. Y si decíamos que la disbiosis es una de las causas de las molestias gastrointestinales, bueno, la lactosa es una de los elementos nutricionales que nos pueden favorecer esta microbiota. Además, la lactosa favorece las evacuaciones blandas, favorece la absorción de agua, de sodio y de calcio, y favorece la integridad de la barrera gastrointestinal y nos sirve además como un mecanismo de defensa al acidificar la luz intestinal. Sorprendentemente, o contrario a lo que nosotros pensamos, de que la lactosa es la principal causa de molestias gastrointestinales en los niños, algunos estudios recientes y publicaciones recientes nos dicen que la beta-caseína A1 ocasiona más problemas gastrointestinales que la lactosa. Pero, ¿qué es eso de la beta-caseína A1? Dentro del grupo de caseínas que comprende la leche humana y la leche de vaca existen dos. Una es la beta-caseína A1 y la otra es la beta-caseína A2. Dependiendo de la raza del ganado vacuno, la concentración de A1 a A2 varía, pero el máximo porcentaje de A2 que puede alcanzar una leche convencional de una vaca convencional, pues es el 50% de A2 y el 50% de A1. ¿En qué se diferencia? Bueno, en su contenido, ¿verdad? De la posición 67 de la cadena proteica, la beta-caseína A2 tiene prolina y la prolina impide
la hidrólisis de esta beta-caseína. En cambio, la beta-caseína A1 tiene histidina, que permite la hidrólisis y libera un metabolito que se llama beta-casomorfina 7. Esta beta-casomorfina 7 ocasiona inflamación intestinal, mala absorción intestinal, hipersensibilidad y disbiosis, retarda el tránsito gastrointestinal y provoca estreñimiento. Entonces, a nosotros los que nos convendría es que nuestros bebés tomen una cantidad mayor o suficiente de beta-caseína A2. Esta beta-casomorfina 7 también ha sido ligada con un mayor riesgo de padecer diabetes mellitus no insulino dependiente, enfermedades cardiovasculares, esquizofrenia, autismo y síndrome de muerte súbita. Aunque los estudios todavía no son tan concluyentes, hay algunos datos que los relacionan con estas enfermedades. Miren, las diferencias proteicas entre la leche humana y la leche de vaca y las fórmulas infantiles nos pueden hacer entender por qué nuestros niños tienen problemas gastrointestinales cuando todavía no tienen una función adecuada. Sabemos que la leche de vaca tiene 80% de caseína y la leche materna tiene 20% de caseína. Eso ya lo modificaron los laboratorios y actualmente las fórmulas tienen 60-40, 70-30, diferentes concentraciones de caseína, ¿no? Con respecto a las proteínas del suero. Pero en el caso de beta-caseína, que hoy la vemos en la parte superior, la leche materna, el 68% de su leche, de las caseínas, es beta-caseína A2. En cambio, la leche de vaca, únicamente el 36% es beta-caseína, pero principalmente, ya dijimos, una proporción de beta-caseína A1. Hay algunas razas de vacas que se han logrado en el que su leche tiene únicamente beta-caseína 2 al 100%. Entonces, una de las cosas que deberíamos de considerar cuando queremos utilizar una fórmula infantil es ver su contenido de beta-caseína A2. Luego, otra diferencia que tenemos con respecto a las proteínas es la alfa-lactoalbúmina. La alfa-lactoalbúmina es una proteína sumamente importante. Cada día se descubren más cualidades de esta proteína o esta fracción de las proteínas del suero. En la leche materna, la alfa-lactoalbúmina está en un 28%. Y en la leche de vaca está en un 17%, pero aproximadamente. Entonces, sí es una diferencia notable entre una y otra. Y la otra fracción de la proteína del suero que nos podría explicar algún problema de intolerancia es la beta-globulina, que la leche materna no tiene beta-globulina, y la leche de vaca tiene 52. Es su principal proteína de suero, la beta-globulina. Entonces, viendo esta diapositiva, podemos hacer la observación que la mejor leche que le podemos dar al niño para que no tenga problemas gastrointestinales obviamente es la leche materna, porque tiene todas las características para una mejor digestibilidad y absorción. Pero si no cuento con la posibilidad de que mi niño tome leche materna en forma exclusiva, entonces deberé darle una fórmula de inicio que tenga beta-caseína 2, que esté enriquecida en alfa-lactoalbúmina, ¿verdad? Principalmente, para empezar a prevenir problemas gastrointestinales. No tenemos que esperar a que el niño tenga esos problemas para empezar a darle fórmulas especiales, sino desde el principio, si yo quiero prevenir este tipo de problemas, entonces deberé de procurar que tenga a estas características que estamos mencionando. Alfa-lactoalbúmina es la principal fuente de aminoácidos
entre los que está el triptófano. Tiene propiedades antibacterianas, tiene propiedad prebiótica que favorece la microbiota y también favorece la inmunidad. Entonces, el hecho de que en mi fórmula, cuando no le puedo dar leche materna al niño, esté enriquecida en alfa-lactoalbúmina, es de suma importancia. Pero este triptófano es un precursor de la serotonina. Ustedes saben que la serotonina está considerada como la hormona de la felicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esta serotonina va a regular el apetito, va a favorecer el sueño, va a favorecer la memoria, el aprendizaje, la regulación de la temperatura, el buen talante o el buen humor, la conducta y la maduración intestinal a través de establecer adecuadas conexiones sinápticas. Entonces la pregunta es, ¿puede nuestro niño que tiene irritabilidad, que no duerme, que no come, que está molesto, beneficiarse con la leche materna que tiene mayor cantidad de alfa-lactoalbúmina o con una fórmula que esté enriquecida en esta alfa-lactoalbúmina? Si vemos las cantidades de triptófano en la leche materna, aproximadamente tenemos 2.5 gramos por cada 100 gramos de proteínas, y en una fórmula no enriquecida con alfa-lactoalbúmina no tenemos ni siquiera la mitad, ¿verdad? Bueno, esta fracción de la proteína del suero nos permite tener una... Miren, dice fórmulas enriquecidas con alfa-lactoalbúmina y bajo contenido de lactosa, que esa es otra tendencia a las que se están enfocando algunas compañías que producen fórmulas lácteas. Disminuir la cantidad de proteínas. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia en etapas tardías de la vida. Menor carga renal de solutos, mejor tolerancia de la fórmula, menos estreñimiento, menos regurgitación, problemas funcionales del lactante, menos cuadros infecciosos, mejor absorción de calcio, hierro y zinc. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta esta fracción de la proteína del suero como un biofactor de la leche humana que tiene muchas ventajas para nuestros niños. El otro aspecto que tenemos que considerar en cuenta con respecto a, ya hablamos de los azúcares, de las proteínas, ahora vamos a hablar de un aspecto de las grasas, que es el beta-palmitato. Sabemos que los triglicéridos, obviamente, están compuestos por una base de glicerol y 3 ácidos grasos, pero la leche materna está 70% de sus ácidos grasos están unidos a través de una unión tipo beta. En cambio, las fórmulas infantiles que usan algunos derivados de grasas vegetales, la principal fuente de grasas de las fórmulas son grasas vegetales, tienen mayor cantidad de ácido palmítico en uniones alfa. Y el beta-palmitato lo tiene una proporción que ni siquiera llega a la mitad de lo que tiene la leche materna. ¿Por qué es importante esto? Bueno, el ácido palmítico en posición alfa se hidroliza fácilmente, se libera fácilmente de la base de glicerol y se une a los iones de calcio que se encuentran en la luz intestinal, forman jabones cálcicos y esos jabones cálcicos hacen que las evacuaciones sean más duras y que las evacuaciones sean más dificultosas. En cambio, los ácidos grasos unidos en posición beta o beta-palmitato no se hidrolizan tan fácilmente. Se unen también a los iones de calcio, favorecen la absorción de grasas y de iones cálcicos, de calcio, y provocan evacuaciones suaves. Por eso los niños que son alimentados con leche materna evacúan aguadito, suave, sin molestia, porque tienen mayor cantidad de beta-palmitato. Evidentemente esto lo han observado algunas compañías de fórmulas infantiles y han adicionado a sus fórmulas de beta-palmitato para mejorar las características de las evacuaciones de los niños que tienen problemas funcionales.
¿Qué pasa con la disbiosis y las molestias digestivas? Se ha observado que en los niños que tienen molestias digestivas o cólico hay un aumento en la cantidad de proteobacterias y hay una disminución en la cantidad de actinobacterias y de firmicutes. En términos que nosotros conocemos, hay mayor cantidad de E. coli, salmonella, xenobacterias y menor cantidad de bifidobacterias y de lactobacilos. Sabemos que la microbiota ideal, normal, aconsejable de un lactante debe de estar predominantemente compuesta por bifidobacterios y lactobacilos. Así es la microbiota de los niños que son alimentados con leche materna. Entonces, cualquier circunstancia que altere esta microbiota va a favorecer el predominio de proteobacterias y nos va a causar inflamación, alteración de la barrera intestinal, hipersensibilidad y flatulencia. Entonces, tenemos que manejar esta disbiosis en pacientes que tienen problemas gastrointestinales. Hasta ahorita, el probiótico, la cepa probiótica que se recomienda para el manejo de estos pacientes es el Lactobacillus reuteri DSM 17938. Sabemos que los probióticos se diferencian por las cepas. No es el mismo efecto de un probiótico, aunque se llame Lactobacillus reuteri, si no es esta cepa, no se ha corroborado que sea tan eficaz. Pero una cosa que sí aquí tenemos que puntualizar, porque lo he observado en el consultorio, es que no basta con darle 5 días, 7 días, 10 días de probiótico a un niño para mejorar sus problemas de cólico, sus problemas funcionales. Generalmente en los estudios que se han hecho con este probiótico se ve mejoría a la 3ª o 4ª semana de tratamiento. Entonces tenemos que dar estos probióticos cuando menos durante 3 o 4 semanas para ver que va a disminuir o se va a mejorar un 50% de la sintomatología. Ya lo que nos han dicho es que tiene mejor efecto en los niños que son alimentados al seno materno. Pero de todos modos funciona para los que están alimentados con fórmula, pero la pregunta sería ¿por qué los niños que son alimentados al seno materno tienen un mejor efecto? Bueno, si analizamos el microbioma de la leche humana, vamos a ver que en la leche humana también encontramos Lactobacillus reuteri de la leche humana. No es la cepa de la que estamos hablando, y vamos a ver que encontramos otro tipo de probióticos, de bacterias, de virus, que pueden favorecer el desarrollo de una microbiota sana, ¿verdad? En la leche humana hay 200 variantes moleculares de oligosacáridos y más de 100 especies de bacterias. Eso no lo podemos encontrar en ningún otro tipo de alimento. Tiene lactosa, tiene alfa-lactobúmina, tiene beta-caseína 2, tiene nucleótidos y tiene DH y ARA. Entonces, si desafortunadamente no le podemos dar leche materna a nuestro bebé, pues tendremos que tratar de proporcionarle alguno de estos biofactores en la fórmula infantil que nosotros elijamos. Y bueno, también la leche humana tiene oligosacáridos de la leche humana, ¿verdad? Y si vemos las cantidades de oligosacáridos de la leche humana, 5 a 20 gramos por litro, y de la leche de vaca 0.05 gramos por litro. Estos oligosacáridos de la leche humana favorecen el crecimiento de las bifidobacterias que habíamos dicho que estaban disminuidas en los pacientes que tienen problemas gastrointestinales funcionales del lactante, ¿verdad? Principalmente estos oligosacáridos favorecen el desarrollo de Bifidobacterium longus o Bifidobacterium infantis, favorecen la producción de ácidos grasos de cadena corta, que sabemos que son energía para el funcionamiento del tracto intestinal, y también tienen efectos posbióticos. Entre otros efectos, no son todos, pero nos vamos a detener aquí porque estamos hablando de los problemas funcionales. Aparte, tienen una gran cantidad de efectos antibacterianos, que eso también nos puede favorecer al disminuir o al evitar procesos inflamatorios intestinales que
recordemos que están asociados con el tema que estamos tratando. Bueno, la leche materna es el mejor alimento para prevenir y tratar los problemas digestivos del lactante. De eso no tenemos duda. Desafortunadamente, 6 o 7 de cada 10 niños pues toman fórmula infantil en nuestro país. Y ante esta realidad que no podemos evitar, debemos de estar preparados para saber, cuando menos, qué fórmula le vamos a elegir a nuestro bebé. Y entonces, nos vamos a la parte, ya dijimos que le dábamos leche materna, el bebé seguía llorando, le suspenden la leche materna, se van a darle una fórmula. Y aquí es donde yo he encontrado algunas incongruencias en algunas decisiones que hemos tomado, ¿verdad? Podemos clasificar las fórmulas infantiles en estos grupos, 3 grupos, ¿no? Una son las fórmulas AC, o las fórmulas anticólico, que son fórmulas de inicio bajas en lactosa. Nada más. Podemos utilizar algunas de estas fórmulas, que son fórmulas de inicio bajas en lactosa, con espesante, pero que están adicionadas de alguno de los biofactores que nosotros decíamos que son importantes para prevenir o para tratar los problemas gastrointestinales. Pero lo que la mayoría de los médicos nos gusta, nos llama la atención, son las fórmulas confort, porque la palabra confort la asociamos con bienestar, con satisfacción, con alegría, con un buen estado de ánimo. Y entonces decimos, pues si uno tiene cólico o tiene molestias gastrointestinales, vamos a dar una fórmula confort. Lo único que quisiera recalcar con ustedes es que no todas las fórmulas confort son lo mismo. Porque a veces decimos, bueno, si tienen el mismo nombre o si son de inicio o son de seguimiento, generalmente tienen lo mismo. Pero no, vamos a ver que tenemos fórmulas bajas en lactosa con espesante. Son fórmulas de inicio, bajas en lactosa con espesante. Las verdaderas fórmulas confort, de acuerdo a la definición, serían proteínas parcialmente hidrolizadas, bajas, o sea, fórmulas con proteína parcialmente hidrolizada, bajas en lactosa. Algunas pueden tener o no espesante, algunas tienen beta-palmitato, la mayoría de ellas tiene DHA, algunas están enriquecidas en alfa-lactobulina, algunas tienen nucleótidos, algunos tienen luteína y algunas tienen probiótico. Entonces, si vamos a elegir una fórmula confort, vamos a tratar de que tenga la mayor parte de lo que nosotros deseamos para el bienestar de nuestros niños. Y finalmente hay otras fórmulas parcialmente hidrolizadas de proteína con lactosa normal. Su lactosa está al 100%, tienen espesante y son hidrolizadas de caseína de algarrobo. ¿Y por qué digo que encuentro algunas contradicciones en el manejo de estas fórmulas? Porque, por ejemplo, yo he visto niños que de repente llegan con algún médico y les dicen, bueno, ¿sabe qué? Le vamos a dar una fórmula parcialmente hidrolizada de proteínas. Y le dan una que tiene 2% de lactosa y que tiene algún probiótico y que tiene HMO, pero el niño no mejora. El niño no mejora. Entonces le dice, bueno, le voy a dar otra fórmula confort. Y se van a esta que tiene 50% de lactosa. Entonces, desde el punto de vista de la lactosa, si se la dio porque pensaba que pudiera tener algún problema, pues no corresponde, ¿no? Y de ahí, no, pues sabes que no mejoró, pues vamos a darle esta otra fórmula confort. Entonces, tomar en cuenta que ahí tiene 100% de lactosa, pero aparte tiene un espesante que es el algarrobo, y lo vamos a ver más adelante. El algarrobo puede producir evacuaciones de consistencia disminuida que los papás identifican como diarrea y dicen, ¿sabe qué, doctor? La fórmula que usted me dio diarrea. Y entonces le quitamos la fórmula pensando que ya tiene otra cosa el bebé y le empezamos a darle un hidrolizado y empezamos con el baile de las fórmulas que finalmente puede terminar hasta en una fórmula elemental cuando el niño no requería de tanto, ¿verdad? Entonces,
Yo lo que les sugiero es que leamos bien, conozcamos bien las fórmulas que estamos manejando, las que ustedes quieran, pero conózcanla bien, compárenla y elijan la que para ustedes sea la que les va a dar mayor beneficio al bebé. Bueno, ya creo que está un poco de esa la plática. Regresemos a la parte donde decía la abuelita, pásenlo luego o mándenlo con el gastroenterólogo pediatra. Yo ya sé que cuando mis compañeros me dicen, oye Manuel, ahí te voy a mandar un paciente con cólico porque yo ya no sé qué hacer. Ajá. Entonces, yo ya en mi consultorio he puesto un letrero que dice, no tratamos bebés. Y así le digo a mis compañeros, yo ya no trato bebés con cólico. Yo lo que trato son mamás y trato papás, ¿verdad? Porque la depresión se asocia con el cólico infantil. La depresión materna durante el embarazo y el posparto se asocia con una mayor irritabilidad del lactante. Entonces, cuando se sienta enfrente de mí en el consultorio de la paciente, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle cómo se siente. ¿Cómo se siente? Porque, miren, cuando era novia, era la princesa del juego. Cuando le pidieron que se case con él, era la reina, le bajaban las estrellas. Cuando fue la despedida de soltera, era la envidia de las compañeras, ¿no? Pues esta ya salió, qué dichosa, y ella se sentía soñada. Luego se embaraza, viene el baby shower y todo el mundo le apapacha, le regalos para el bebé. Nace el bebé, que es un ángel precioso. Le llevan regalos al bebé, la casa se llena de visitas, todo es maravilloso. Y cuando empieza a llorar el bebé, ¡fum!, desaparece todo. Y entonces la mamá se queda sola en el cuarto con un bebé que llora y ella no sabe qué hacer. Y muchas veces la abuelita, la suegra, la critica porque no sabe cuidar al niño, porque ella tuvo muchos hijos y los cuidó muy bien y no sabes cuidarlo, dame, yo lo voy a cuidar, bla, bla, bla. La mamá también la critica, lo que así te querías casar, querías tener hijos, pues aguántate, bla, 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 bla. Y lo que pasa es que una mujer que está empoderada, una mujer que es independiente, una mujer que está acostumbrada a salir, a cortarse el cabello, a pintarse las uñas, a comprarse ropa, de pronto desaparece. Y se convierte en una madre secuestrada en un cuarto donde todo el mundo le exige y que nadie la comprende. Y créanme que cuando yo hablo de esto con mis pacientes en el consultorio, terminan llorando. Y la primera tarea que les pongo es, ¿sabes qué? Te sacas tu leche, la guardas en el refrigerador para 2, 3, 4 tomas, y que tu marido te saque el fin de semana a donde quieras. Te vas al cine, te vas a la playa, vuelve a ser tú. Vuelve a retomar tu vida, porque si no, eso es lo que aumenta el malestar, la distensión, el problema intrafamiliar, el rechazo, ocasiona que un pequeño problema funcional se convierta en una desgracia. Y créanme, cuando hago esto, se soluciona el problema. Se soluciona el problema. Porque la mamá tenemos la obligación de devolverle su vida como mujer, empoderarla. Pero ¿qué pasa si el niño sigue llorando? Bueno, la única posibilidad que nos queda es que pueda tratarse de una migraña. Y cuando una vez le comenté con unos compañeros esto, dije, está loco, ¿cómo va a tener un bebé migraña? Bueno, está descrito. Los síndromes episódicos que pueden asociarse con migraña, el cólico infantil. Está descrito que los hijos de madres con migraña tienen 2 veces más riesgo de cólico y los niños con cólico tienen 5 a 6 veces más riesgo de tener migraña sin aura al llegar a los 18 años. Entonces, en estos niños tenemos que tomar otras conductas, ¿verdad? Uno es ponerlo en un cuarto oscuro, sin ruido, sin olores, sin ruido, envolverlo firmemente y tratar de estimularlo lo menos posible. Y obviamente darle un analgésico
que sería un poquito más, tal vez paracetamol o diclofenaco o analgésicos que ustedes quieran para disminuir las molestias de esta migraña. Son casos excepcionales, realmente son casos excepcionales. Son muy pocas veces que vemos que llegamos a un extremo en el que nada funciona. Y si no, pues entonces tenemos que esperar que llegue el tiempo en el que el trastorno funcional se desaparezca. Vamos a hablar rápidamente de reflujo, ¿verdad? Nada más decir que regurgitación es igual a reflujo, pero cuando el niño predomina el vómito, entonces hablamos de una enfermedad por reflujo y vamos a ver que los niños con un trastorno funcional son los que los gringos llaman los vomitadores felices. Vomitan, no pasa nada. Crecen bien, suben de peso bien, suben de talla bien, comen bien, duermen bien, no molestan, nada más que vomitan y algunas veces dicen las mamás, les sale por la nariz y eso les preocupa, pero ni siquiera tienen problemas de ahogamiento ni nada de ese tipo, ¿no? Esos son problemas de regurgitación. El niño que no duerme, que no come, que llora, que está irritable, que no quiere la leche, que vomita, ese niño tiene una enfermedad. Eso ya no es un trastorno funcional. Así que como parte de nuestra plática, nosotros solo vamos a hablar del trastorno funcional, entre comillas, llamado regurgitación o reflujo. Sabemos que los niños al mes, 53% van a tener reflujo. Esta gráfica hay que presentársela a las mamás. Mire, no, su hijo no es el único que saca la lechita. Hay 53% de los niños sacan lechita. Pero conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo la posibilidad o la frecuencia con la que su niño va a seguir sacando la lechita. Hay que tranquilizarlos y hay que tranquilizarnos nosotros, ¿verdad? Decirles que si hacemos un estudio a todos nosotros después de comer se nos regresa la comida, 2 o 3 veces después de comer se nos regresa la comida, pero nosotros tenemos un esófago más largo, estamos parados, sentados, caminando. En cambio, el niño tiene un esófago más corto, tiene una capacidad gástrica menor, y aparte si le ponen el fajero, y aparte la ropa apretadita, y aparte lo envuelven como taquito, y si lo sacuden para que saque el gas, pues es obvio que en esas veces que se nos regresa normalmente la comida, pues ellos terminan sacándola por la boquita. Pero no es una enfermedad, hay que decirles, hay que tomar nada más algunas medidas que puedan evitar que el niño siga vomitando. Nada más mencionar que la posición del portabebé nos puede hacer que aumente la presión intraabdominal y favorecer el reflujo. Entonces, ponerlo en un portabebé no es una medida adecuada. ¿Cuáles son las causas del reflujo gastroesofágico? Pues las relajaciones espontáneas del esfínter esofágico, que eso es lo funcional, por eso sacamos la comida. Pero también la estimulación laríngea, la sobredistensión gástrica en los niños que son sobrealimentados y el aumento de la presión abdominal en los niños que son fajaritos y que son, les aprietan el abdomen con fajeros o con ropa muy apretada. El tratamiento, compañeros, es conservador. No hay que hacer mucho con estos niños. Hay que tranquilizar a los padres, tomar algunas medidas y ya. Desafortunadamente somos muy rápidos para los medicamentos y muchas veces eso no es lo conveniente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si el niño tiene sobrealimentación, hay que disminuir el volumen de lo que está comiendo. Podemos aumentar un poco la frecuencia de las tomas, al que no hay quien ya actualmente está en contra de eso y dice que no deberíamos de darle tan seguido a los niños. Hay que disminuir la aerofagia, mantener cargado al bebé después de la toma, no fajeros, no ropa apretada, no portabebé, y si es posible, o sea, ponerlo en una posición antirreflujo o en un colchón antirreflujo, ¿verdad? Dentro de la terapia conservadora es uno de los padecimientos, creo que el único padecimiento funcional del lactante en donde, aparte de la posición antirreflujo, está aceptado espesar la fórmula. Y si después de 2 semanas de espesamiento no encontramos mejoría, entonces hay que considerar un
hidrolizado de proteínas pensando en alergia a la proteína de la leche de vaca. Pero ¿cómo vamos a espesar la fórmula? Antes, todavía en algunas zonas del país, algunas personas prefieren espesarlo en forma artesanal. La forma, el inconveniente es que aumenta el contenido calórico. Sabemos que una fórmula infantil debe tener entre 60 a 70 kilocalorías por 100 mililitros. La leche materna tiene entre 60 y 65 kilocalorías por 100 mililitros. Pero estas fórmulas espesadas tienen hasta 100 kilocalorías. Entonces eso puede favorecer obesidad y a dificultar la succión del lactante, favorecer la aerofagia y los problemas de cólica y gases. Con respecto a la posición, sabemos que en la posición supina, boca arriba los niños vomitan más y boca abajo vomitan menos. Pero boca abajo se mueren 13 veces más. Entonces, no se sugiere colocar al bebé en posición prona a menos de que esté estrechamente vigilado. Estas son las características entre una leche espesada y una leche no espesada, pero ahí yo quiero retomar el contenido de proteínas o la diferencia de proteínas entre la leche de vaca y la leche humana y acordarnos de que la leche de vaca tiene 80% de caseína y 20% de proteína de suero. Y que la leche materna tiene 70-30 en la etapa de calostro, 60-40 más o menos en la etapa de la leche madura hasta los 5 o 6 meses, y después de los 6 meses tiene una relación entre 50-50. ¿Por qué les digo esto? Porque esta caseína, cuando llega al estómago, hace como un engrudo, puede ser digerida, como la nata de la leche cuando la hervimos, y ese engrudo es lo que, o esa consistencia de la leche hace que dificulte un poquito más el hecho de que regurgiten los niños. Bueno, todos nosotros, cuando llega un bebé, estamos tentados a dar una fórmula antirregurgitación, ¿verdad? Que no es antirreflujo, antirregurgitación, porque vemos que el niño ya no vomita, pero puede seguir teniendo problemas de reflujo y de acidez, ¿verdad? Podemos clasificar las fórmulas antirregurgitación en 4 grupos. Las fórmulas AR convencionales, en donde quiero recalcar que el 80% es caseína y 20% es proteína del suero, como una fórmula de vaca entera. Y yo creo, mi humilde opinión, es que estas fórmulas pues no deberíamos ya de utilizarlas porque tenemos otras opciones. Tenemos fórmulas de inicio con espesante, algunas están adicionadas con probióticos y con relación de proteína, suero, caseína más parecida a las proporciones de la leche materna. Algunas están adicionadas con los factores o los biofactores de lo que nosotros habíamos comentado que sería recomendable incluir dentro de la alimentación del niño. Y hay fórmulas parcialmente hidrolizadas de proteína con espesantes bajas en lactosa. Ya hablamos de la de algarrobo, de almidón de papa y de algarrobo y tapioca, y fórmulas extensamente hidrolizadas de proteína que tienen espesante, pero aguas, porque hasta donde sé no contienen DHA, a menos que me equivoque, ¿no? Entonces, ¿qué fórmula debemos de utilizar? Las fórmulas parcialmente hidrolizadas de proteínas adicionadas de probióticos y bajas en lactosa reducen significativamente el número de regurgitaciones y al momento algunos artículos nos dicen que pudieran ser una buena opción, pero en pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. En el paciente que tiene un reflujo gastroesofágico funcional, nos pueden servir perfectamente las fórmulas de inicio que no son tan por el precio, ¿verdad? Y por las características de biofactores que contienen. Los medicamentos, no debemos utilizar medicamentos en un paciente que tiene un reflujo funcional. Mucho menos los inhibidores de la bomba de protones. 60% de sobreprescripción
de inhibidores de bomba de protones, 60% de casos en los que no se necesita y los estamos indicando. Yo sé, los artículos, las guías, las revisiones dicen que los inhibidores de bomba de protones solo son efectivos para la esofagitis erosiva. Esa es su indicación. Los utilizamos cuando vemos pacientes con reflujo severo que están muy irritables, con enfermedad por reflujo que están muy irritables, sí los utilizamos, los podemos utilizar, pero recordemos que estos inhibidores de la bomba de protones van a producir sobrecrecimiento bacteriano y favorecen infecciones en pacientes graves. Debemos evitar su uso en pacientes prematuros, en recién nacidos con problemas funcionales y en pacientes críticamente enfermos. Recordemos, una dosis de inhibidores de bomba de protones nos disminuye el 60% la acidez gástrica y 2 dosis el 80%. Por eso, las bacterias pasan en un medio que ya no es tan ácido y podemos favorecer este tipo de complicaciones. Todos estos medicamentos no se prescriben en padecimientos funcionales. En enfermedad por reflujo pueden considerar su uso, pero en problemas funcionales no. La única opción que nos queda para manejo de reflujo gastroesofágico funcional son las medidas generales y el espesamiento de la fórmula. Y con eso les va muy bien. Y finalmente vamos a dar el estreñimiento. El estreñimiento, disquesia, la mamá dice, mi niño está estreñido, ¿cuántas veces se evacúa al día? No, pues se evacúa 2 o 3. ¿Y por qué dice que está estreñido? ¿Evacúa duro? No, pues se evacúa aguado. ¿Sí? Hay que recordar que la disquesia es el pujo o la dificultad para evacuar. 20 o 30 minutos antes de que el niño presente una evacuación, presenta esfuerzo y dificultad para evacuar. Eso es normal. Lo que pasa es que no ha entendido el mecanismo de la defecación y a la vez que contrae la panza, cierra la colita y no permite que salga o que evacúe. Hasta que practica, logra que salga la popó y se calma el niño. Eso no es estreñimiento, ahí no hay nada que hacer, es una disquesia funcional. Hay que diferenciar entre estreñimiento y alergia. Hay que ver la cantidad de líquidos que el niño está tomando, el tipo de fórmula, porque algunas fórmulas pueden favorecer estreñimiento, y ver si no tiene otras manifestaciones que nos hablen de una causa primaria y que el estreñimiento no sea manifestación de esto. Ya vimos la diferencia entre beta-palmitato, y lo que nos dicen los artículos es de que fórmulas parcialmente hidrolizadas de proteínas bajas en lactosa y adicionadas de beta-palmitato, que son algunas confort, podría ser una opción en el manejo del estreñimiento funcional del lactante. Pero no se han comparado unas con otras fórmulas. Entonces, en el mercado, en nuestra herramienta terapéutica, tenemos las fórmulas adicionadas con magnesia, y la leche de magnesia es uno de los laxantes que han probado mejor eficacia en los niños con estreñimiento. Las fórmulas adicionadas con beta-palmitato, parcialmente hidrolizadas de proteína, bajas en lactosa, que son una opción para el manejo del estreñimiento funcional, y otras fórmulas adicionadas con fibra y con una mayor cantidad de lactosa que nos van a producir una diarrea leve de tipo osmótica, que también puede utilizarse y que son efectivas. Las guías internacionales y nacionales no consideran las fórmulas parcialmente hidrolizadas de proteína en el manejo de estreñimiento. Así que, pero si nosotros queremos considerar su uso, bueno, tendrá que ser de acuerdo a nuestra experiencia. Lo que sí recomiendan son las fórmulas extensamente hidrolizadas de proteínas, que pueden ser las de caseína, las de suero, las de arroz, cuando se sospecha que el estreñimiento sea secundario a una alergia a la proteína de la leche. Bueno, para concluir, la idea es de que los problemas funcionales del lactante son transitorios. Sabemos que en el curso del tiempo se van a resolver. Hay que informar y acompañar a los familiares en su proceso de maduración del niño. Una cosa que se me pasaba a decirles que es muy importante es ponerse a disposición de los papás. ¿Saben qué? Háblenme a la hora que usted quiera, márquenme si tiene dudas, si el niño llora, si el niño está molesto, yo voy a estar en la disposición para disminuir su ansiedad. Claro, también yo les digo,
Si no les contesto es que estoy dormido, pero cuando me despierte y vea su llamada, con mucho gusto me comunico con ustedes. Pero que ellos sientan que nosotros los estamos acompañando. La intervención en el tipo de alimentación y en el contenido de la alimentación es una medida importante para disminuir y para prevenir problemas funcionales transitorios. Pero lo más importante es que procurar la lactancia materna exclusiva. Esa es, creo que, la idea más importante de esta práctica. Y si no podemos darle una fórmula, una leche materna, una lactancia materna exclusiva, pues tendremos que conocer las fórmulas que vamos a prescribir y elegir la fórmula láctea correcta y que le dé más beneficio a nuestros niños. Pues muchas gracias. Eso es parte de todo lo que tenía que decir. Espero que haya sido realmente de utilidad para ustedes. Y si tienen alguna duda, más que duda, a mí me gustaría escuchar sus comentarios, sus experiencias, otras opciones de manejo, lo que ustedes pudieran aportar para el enriquecimiento de la charla. Muchísimas gracias. Doctor Galaz, muchas gracias por su brillante presentación. Muy interesante, sobre todo muy ilustrativa para los casos que no sea posible la lactancia materna. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, doctor, me gustaría que la audiencia, que todavía son bastantes, saturamos la plataforma, nos hiciera favor de contestar una pequeña encuesta, no con el afán, no con otro afán más que poder traerles ponentes de la calidad como el del día de hoy. Carla, por favor, si puedes lanzar la encuesta. Gracias. Adelante, doctor. Listo, doctor. Ya terminamos la encuesta. Perfecto. Hay algunas preguntas por aquí, doctor. Voy a leérselas en orden como fueron apareciendo. La primera es del doctor Armando Martínez de la Barquera. Bueno, más que pregunta, es un comentario. Dice, gracias, doctor Manuel Galaz. Leche materna por mínimo 6 meses exclusiva y luego complementaria hasta los 2 años. No sé si tiene algún comentario al respecto, doctor. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Nada más que hay que recordar, eso es lo ideal, eso es lo que nosotros tenemos que intentar como pediatras, como gastroenterólogos pediatras, como médicos generales. Desafortunadamente nos enfrentamos a una realidad que es triste porque 6 o 7 de cada 10 niños en México requieren de una fórmula infantil por las circunstancias que ustedes quieran tener. Entonces, ante esa realidad, tenemos 2 opciones. Una, redoblar esfuerzos para mejorar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y después hasta los 2 años si quieren. Y dice la OMS, hasta después de los 2 años si quieren continuar hasta que la madre lo desee. Y la otra es que ante la realidad que tenemos, pues conocer las fórmulas y manejarlas bien. Ok, doctor, muchas gracias. Es comentario también del doctor Armando Martínez de la Barquera. Dice, esto a lo mejor lo compromete, doctor, la leche más semejante a la leche materna en marcas, me imagino que de fórmulas del 1 al 5. Ups. Bueno, yo creo que, miren, les puedo decir que la leche más semejante a la leche materna es, a mi punto de vista, debe tener enriquecida con alfa-lactalbumina, que tenga caseína A2, beta-caseína A2, que tenga DHA ya, que es sumamente importante, que tenga los HMOs, probióticos, prebióticos, debe tener las fórmulas, y si ustedes encuentran una fórmula con esas características, esa es la idea, ¿no? Pero
Yo creo que sí, no sería conveniente ahorita decir marcas, por eso no las puse en mi plática, pero si alguno de ustedes quisiera conocer las características de todas las fórmulas de las que platicamos hoy, yo tengo unas tablas donde vienen calorías, DHA, proteínas, hierro, que les pueden ser muy útil para poder tomar su decisión. Y nada más, si al final les paso, o a través de email, le podemos pasar mi correo y yo con mucho gusto me comprometo a darles toda la información para que puedan tomar su decisión. Ok, doctor. Digo, la siguiente es del mismo doctor Armando Martínez de la Barquera, que creo que lo quiere comprometer, doctor. Mucho gusto, doctor. Leche industrializada que sugieres cuando no hay leche materna desde el nacimiento por otras razones. Marca, ¿cuál? Comfort. Como que lo quiere comprometer, doctor. Sirvió. Bueno, mire, yo creo que hay dos fórmulas, hay dos marcas que están enriquecidas con alfa-lactalbumina en un 26%. No sé, Miguel, si luego me quieres corregir, pero una es la de Alpha Pro y la otra es la de SMA, que son las que están enriquecidas con alfa-lactalbumina. Las otras también tienen un contenido alto de la alfa-lactalbumina, pero no llegan a esa concentración. Y la otra situación de beta-caseína, hasta ahorita solo hay dos compañías que tienen beta-caseína en México. También, si me quieres corregir, Miguel, después, una es Alpha Pro y la otra es NAM, que le acaba de poner beta-caseína A2 a su fórmula de crecimiento, a su etapa 3, y que posiblemente en el futuro le vaya a poner a las de inicio. Todas tienen DHA y ARA, excepto la fórmula convencional de Novamil, que no tiene DHA, pero la Symbiotic sí lo tiene. Entonces, en base a esas características, bueno, el beta-palmitato está SMA, está Alpha Pro, está la de Nutribaby, que también tienen beta-palmitato en sus fórmulas de inicio. Entonces, esas podrían ser una muy buena opción. Sí, doctor, pero es todo un tema, ¿no? El escoger sí, tendríamos que hablar de fórmulas de inicio, de seguimiento, de crecimiento, y en base a eso poder tener una opción. Lo importante que comenta usted aquí, doctor, es conocer los biofactores de la leche materna que tienen sus beneficios y tratar de identificarlos en las fórmulas infantiles. Creo que pocas veces nos damos a la tarea de conocer el listado de ingredientes de las fórmulas, ¿no? A veces la primera que se tiene en el consultorio es la que se utiliza, ¿no? Y no siempre es lo más correcto, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. El doctor Pedro Alberto García Juárez, otra vez, dice, ¿cuál leche recomienda en la disquesia intestinal? En la disquesia intestinal dijimos que no hay que hacer nada. La disquesia intestinal es un procedimiento, es un trastorno funcional. Se le va a quitar en el curso del tiempo. El niño tiene que aprender a evacuar. No lo mencioné, pero una de las cosas que generalmente hacemos, pero que las mamás generalmente hacen es pasarles o estimularles con el supositorio. En la disquesia no hay que estimular a los bebés, hay que dejarlos que aprendan a evacuar. Si acaso, tomar una postura de cargarlo y doblar las piernitas sobre el abdomen para rectificar el piso pélvico y favorecer un poquito esa evacuación. Pero en la disquesia funcional no se recomienda el uso de ninguna fórmula. En la disquesia secundaria, alergia a la proteína de leche de vaca, entonces ahí sí tendríamos que utilizar una fórmula extensamente hidrolizada de proteínas, que ya dijimos puede ser de arroz, puede ser de caseína, puede ser de proteínas. Bien, muchas gracias, doctor. Otra pregunta, solo se identifica como Sam, una disculpa, Saludos. No tiene mayor identificación. Saludos a Sam, como dice el doctor. Dice, doctor, buena plática. Solo una duda sobre el uso de las multipropósito. Hubo mejoría en las evacuaciones, pero ahora se queja del olor. ¿Qué puedo hacer? Del olor. En el uso de las multipropósito, antirreflujo, anticólico, antiestreñimiento. No tiene nada, ninguna característica. Bien, y con las fórmulas especiales, específicamente con las fórmulas extensamente hidrolizadas de proteínas, pero también puede suceder con las fórmulas multipropósito que menciona usted. Cuando el niño empieza a tomar una fórmula especializada, sus evacuaciones pueden cambiar de color,
pueden cambiar de consistencia y pueden cambiar de olor. Y hay que especificárselo a la mamá. ¿Sabe qué? Le voy a dar esta fórmula, pero si empieza a ser verde, aguado y apestoso, no se preocupe. Es parte de la digestión que está teniendo el bebé porque está tomando una fórmula con diferentes características. Pero como es un proceso funcional, también en el transcurso del tiempo, esas características van a mejorar y va a evacuar adecuadamente. Entonces, qué bueno que hace esa pregunta, porque luego damos una fórmula, empiezan a hacer con estas características y viene el antibiótico, viene el antidiarreico, viene el antiparasitario, aunque sean bebés, muchas veces he encontrado ese tipo de prescripciones que no están adecuadas. Ok, ya se identificó Sam, es el doctor Samuel Aguilar, médico pediatra. Gracias, doctor. Mucho gusto, doctor. La siguiente pregunta, doctor, hay bastantes más, así que Perfecto. Eso es bueno. Dice de la doctora Mildred Palacios, si un bebé no es intolerante a la lactosa desde su nacimiento, ¿puede presentar la intolerancia a los 2 o 3 meses de vida? Primero, la intolerancia a la lactosa congénita no existe, ¿eh? No hay descrito, o sea, está descrito como una posibilidad. Tal vez algún caso anecdótico hace muchos años en los que se dijo que pudo haber sido un caso de este tipo, pero congénitamente no hemos conocido que pueda suceder una intolerancia congénita a la lactosa. La intolerancia a la lactosa es secundaria. Generalmente puede presentarse después de un proceso de diarrea aguda muy profusa, muy intensa, que tarde más de 10 días. Se puede presentar a la edad que usted quiera cuando el bebé tenga este tipo de problemas. Esa es la causa más frecuente. Pero la idea es de que no se va a quedar con una fórmula deslactosada el resto de su vida. Porque luego llegan al consultorio al año de edad y ¿qué fórmula? Una fórmula sin lactosa porque el niño es intolerante. ¿Y por qué es intolerante? Porque le dio diarrea y así quedó desde los 2 meses. Eso está muy mal, ¿verdad? Si nosotros decidimos utilizar una fórmula deslactosada y pensamos que es por intolerancia a lactosa, a las 4 o 6 semanas tenemos que ver si el niño ya tolera y cambiarle una fórmula que tenga lactosa por los beneficios que ya mencionamos sobre su desarrollo, sobre su absorción, sobre su inmunidad. Ok, doctor, muchas gracias. Otra pregunta para el doctor Galaz. ¿Cuál es su opinión acerca del uso de fórmulas multipropósito? Bueno, yo estaba un poquito escéptico al principio sobre el uso de fórmulas multipropósito, pero yo las estoy utilizando. Me voy a decir que sí las he utilizado y a veces no las utilizamos porque no conocemos las ventajas que puede tener, pero yo creo que son buenas, pero no debemos de estar pensando en que solo vamos a utilizar un tipo de fórmulas. Hay que analizar realmente qué es lo que necesita nuestro paciente. Si yo tengo a un paciente que tiene problemas funcionales leves y que puede tener un poco de reflujo, le puedo dar una fórmula multifuncional y le va perfectamente. Pero en el caso de una paciente que tiene un reflujo gastroesofágico más molesto o un reflujo gastroesofágico severo, bueno, a lo mejor voy a tener que tomar la decisión de utilizar otro tipo de fórmulas. Todas las fórmulas son buenas siempre y cuando las utilicemos con criterio y justificadamente. Ok, doctor, muchas gracias. Nuevamente el doctor Armando Martínez de la Barquera, 2 preguntas. Yo creo que si nos deja su correo se pueden contestar sin problema. Una es, ¿dónde trabaja usted, doctor? Y si les puede compartir las tablas que hace mención de contenido nutrimental de las fórmulas. Con mucho gusto. Yo estoy trabajando en Chiapas. Ahí tienen ustedes su casa. Cuando quieran venir al Cañón del Sumidero, a San Cristóbal, aquí estamos. Y estoy en el hospital Gilberto Gómez Maza, el Hospital General de Chiapas. Y ahí estoy como médico adscrito, como pediatra, como gastroenterólogo, y pues, cualquier cosa que requieran, ahí estamos. Y sí, desafortunadamente no puse mi correo en la plática, pero se los voy a compartir a través de Miguel o de sus representantes. Nosotros se los compartimos, doctor. Para que, sí, con mucho gusto yo les
le paso las tablas con mucho gusto. Okay. Otra pregunta más, doctor, paciencia. Sí, no, yo encantado de la vida, ¿eh? Perfecto. Dice, en pacientes prematuros que han estado en ayuno por tiempo prolongado, ¿está indicado iniciar con fórmulas extensamente hidrolizadas? ¿O qué tipo de fórmula se puede utilizar en caso de no contar con leche materna? Ahí sí nos ponemos un poquito en entredicho. Tomar la decisión es difícil. Tomar la decisión es difícil. Le voy a decir por qué. Porque las fórmulas para prematuros, recuérdense que tienen una mayor cantidad de calorías. De calorías. Y entonces, muchas veces empiezan a darle al niño una fórmula extensamente hidrolizada que tiene entre 65 y 67 kilocalorías por 100 mililitros, cuando las fórmulas para prematuros tienen 80. Entonces el niño tiene que tomar una cantidad de leche para cumplir cuando menos con su cantidad de calorías. Pero aparte, las fórmulas extensamente hidrolizadas de proteínas tienen una cantidad menor de proteínas y las de prematuros tienen una cantidad mayor porque el prematuro necesita más proteínas que el lactante normal. Entonces, mi respuesta sería que sí podemos iniciar la estimulación enteral con una fórmula extensamente hidrolizada, pero hacer el cambio, en cuanto podamos hacer el cambio, hacer un cambio a una fórmula para prematuros, porque esas son las fórmulas que están ideadas para un crecimiento óptimo de acuerdo a los requerimientos calóricos y proteicos de los niños. Y doctor, complementando esta pregunta, si hubiera una fórmula para prematuros con el requerimiento calórico de las fórmulas para prematuros, proteína, con proteína parcialmente hidrolizada. Bueno, siempre y cuando cumpla con los criterios. Acuérdate que las fórmulas de inicio tienen entre 1.1 y 1.3 de proteínas y la fórmula para prematuro tiene una mayor cantidad. Si cubrimos los requerimientos proteicos del prematuro, sería ideal. Okay. Pero cubriendo la cantidad de proteínas que necesita el prematuro y energía, que sea con una mayor cantidad de calorías para que pudiera cubrirse sus requerimientos. Yo sé por qué viene esta pregunta, porque luego en los cuneros son muy afectos o tenemos miedo de que el niño pueda hacer una enterocolitis y entonces iniciamos con fórmulas extensamente hidrolizadas o con fórmulas elementales para tratar de que el niño pueda tener una ganancia, una tolerancia adecuada porque estuvo ahí en ayuno durante mucho tiempo. Sin embargo, yo lo que les sugiero es que primero iniciemos estimulación enteral con estas fórmulas, pero a la brevedad posible pasamos una fórmula para prevenir. Ok, doctor, muchas gracias. El doctor Ángel Montes de Oca, un comentario. Dice, gracias por la plática, pero creo que no hay una fórmula específica. Hay que conocer al niño y al mismo tiempo la fórmula a dar. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que decíamos? Tenemos que conocer las fórmulas para saber cuál es la que le conviene más a nuestro paciente. Ok, la siguiente, doctor, es del doctor Pedro Alberto García Juárez. Nos pregunta que si puede haber intolerancia a la lactosa sin eritema perianal. Bueno, sabemos que en medicina 2 y 2 no siempre son 4, ¿no? Sí pudiera haber una intolerancia a la lactosa sin eritema perianal, aunque dentro del cuadro clínico característico de una intolerancia a la lactosa se menciona el eritema. Pero sí pudiera haber. Ok. El doctor Pedro Alberto García Juárez nuevamente pregunta, ¿qué es más común? ¿Intolerancia a la lactosa o APLB? Dice, mi comentario es porque tuve una paciente con llanto por cólico. Le di hasta extensamente hidrolizada. No mejoró hasta que le dio fórmula deslactosada y descansó el niño, la mamá y el doctor también. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta una cosa. Las fórmulas extensamente hidrolizadas no tienen lactosa, ¿eh? Entonces, si le estamos dando una fórmula sin lactosa y le cambiamos una deslactosada, pues seguramente mejoró por otra cosa y no porque le quitamos la lactosa, porque realmente pues no tiene
tal vez el motivo de su llanto era otro. Y qué bueno que mencionas eso, porque volvemos a lo mismo, son problemas funcionales que se resuelven en el tiempo. Entonces, muchas veces, y dentro de las consideraciones es de que estos problemas pueden mejorar a la semana, a las 2 semanas, al mes, a los 2 meses, dependiendo de la madurez del niño. Y posiblemente en este caso, que yo creo que el doctor pues, actuó correctamente, pero que tal vez lo que hizo que mejorara fue que maduró su intestino, ¿no? Porque no podemos explicarlo si le damos una fórmula extensamente hidrolitada que no tiene lactosa y que tiene prácticamente el 95% de su proteína está por debajo de 1500 Daltons. ¿Cómo es que si le doy una proteína entera y le sigo dando una fórmula que no tiene lactosa, mejora? O sea, pero bueno, es válido. Yo creo que en ese caso lo que pasó es que el bebé maduró, su función la adquirió y se le quitó el problema. Y eso, doctor, nos pasa a todos, ¿eh? A mí como gastroenterólogo me ha pasado muchas veces de que yo perjuro y digo que el niño tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca y le doy una fórmula extensamente hidrolizada de proteínas. Y luego a los 2 meses le hablo o me habla la mamá y le digo cómo sigue el niño o llega al consultorio. No, doctor, es usted buenísimo, es usted maravilloso, el niño está perfecto, se le quitó todo. Y le digo, ¿y qué fórmula le está dando? No, leche nido. ¿Dónde está lo maravilloso de gastroenterólogo? O sea, hay situaciones en las que no podemos explicar cómo es que tomando una fórmula que le va a caer pesada, el niño mejoró. Pero bueno, por eso decía que en medicina 2 y 2 no siempre son 4. Muy claro, doctor. La doctora Madelma dice que muchas gracias, su duda ha quedado resuelta, la de prematuros y fórmula hidrolizada. Gracias, doctora. Nuevamente el doctor Samuel pregunta, ¿se puede hacer uso de fórmulas hidrolizadas de proteína de arroz más deslactosada en prematuros? Proteína de arroz. Mire, yo no, la verdad, le voy a ser sincero, no he escuchado si hay alguna contraindicación para utilizar proteína de arroz en prematuros. Aquí tal vez tú, Miguel, le puedas darnos una orientación al respecto. Y fórmula deslactosada, sí. Las fórmulas para prematuros son bajas en lactosa, no tienen lactosa, ¿no? Porque acuérdense que una de las características de la intolerancia a la lactosa es la prematurez. Cierto, realmente no se ha manejado esta contraindicación en fórmulas de arroz, aunque recordemos que la indicación de las fórmulas de arroz es para alergia a la proteína de leche de vaca. Sí. Aquí lo que no entiendo muy claro es, la fórmula hidrolizada de arroz es sin lactosa. No le veo mucho sentido el utilizar además una fórmula deslactosada, como que no me hace mucho clic, ¿no? No, yo creo que la pregunta era en relación a que si se pueden utilizar las de arroz y si se pueden utilizar las lactosadas en prematuros. Porque, por ejemplo, las de soya no están recomendadas utilizarlas en prematuros por su problema de que disminuye la absorción de calcio y los niños pueden presentar problemas de descalcificación y fracturas patológicas. Pero creo que esta condición no sucede con la de arroz. Prometemos que no. Nuevamente el tema que usted comentaba, doctor, sobre el contenido proteico y calórico. Recordemos que las fórmulas de arroz están hechas tratando de imitar a las fórmulas de etapa 1 para poder utilizarse cuando hay APLB. Su contenido calórico es menor que una de prematuros y contenido de proteína es menor que una de prematuros. Entonces, ese sería el riesgo de poder tener un tiempo importante con una fórmula con un contenido no adecuado de proteína y un contenido no adecuado de energía, ¿no? Sería particularmente la limitante, ¿no? Sí. Que usted lo había comentado anteriormente. Y, doctor, tenemos en el chat también algunas, déjeme ver, no se me desespere, doctor. No, dice, buenas noches, la doctora Lucía Siga Salinas de Oaxaca, solamente nos saluda. Saludos a Oaxaca. Exacto, la doctora Sandra Charí Santiago. Felicidades al doctor Galás, seguramente la conoce usted, doctor.
Una gran amiga, ¿cómo que no? Muchas gracias. Saludos a la doctora. Ah, sí, ya la recuerdo del Istmo. Sí, pues, Sí, excelente, ciertamente. excelente pediatra y aparte fue mi residente superior. Sí, la conocí recientemente en marzo en el Istmo, en uno de los últimos viajes. Sí. Ojalá que pronto pudiéramos estar ahí dando charla. Ojalá, doctor. Ojalá. El doctor Fernando Rodríguez, nuevamente gracias, saludos. Ireis de los Santos, excelente plática. El doctor Galás. La doctora Margarita Espinosa, excelente plática. Y pregunta, ¿qué medidas sugieren el tratamiento de disquesia? Ya dijimos que si es una disquesia funcional, es simplemente apoyar al niño para que aprenda a evacuar. El problema de disquesia funcional es que el niño no sabe evacuar, pero eso se le va a quitar pronto en el tiempo. No hay que tomar ninguna medida en específica. Repito, tal vez nada más cargar al niño y ponerle las piernitas sobre el abdomen para que tenga como una posición, como dicen, de aguilita y favorecer el alineamiento para que pueda evacuar. Pero fuera de eso, no hay nada que hacer. El niño no tiene dolor, no tiene molestia, nada más una incapacidad o un enojo por no poder evacuar. Ahora, si tiene molestias, si llora, si evacúa y sigue llorando, hay que pensar en la alergia a la proteína de leche. Ok, doctor. El doctor Jesús Pérez Hernández, saludos. Desde acá dice, pero no dice de dónde, entonces no. Saludos también desde acá. Desde acá. La doctora Margarita Espinosa pide, por favor, un taller de leches con el doctor Galás. Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, pues lo vamos organizando. Yo creo que es muy necesario. Sí, claro. Muy necesario. Otra vez el doctor Samuel Aguilar, bueno, ya se identifica. Excelente ponencia, la doctora Lucinda, creo que ya había pasado este comentario. Dice el doctor que le comento porque hice uso de una fórmula así y tuvo deshidratación severa. La fórmula que usé tenía las dos. Creo que fue de arroz con deslactosada. Ok, pues qué bueno que nos lo compartes, doctor, para tenerlo en cuenta y tratar de no utilizar en prematuros, ¿verdad? En prematuros. En prematuros, así es. ¿Hay algunas preguntas más, doctor? Dice la doctora Patricia Tamayo Soto, en niños alimentados al seno materno con intolerancia a la lactosa, yo no cambio a fórmula deslactosada, solo suspendo lactosa en la mamá. ¿Eso es lo correcto? Gracias por la plática, muy enriquecedora. Doctora Patricia Tamayo. Pues sí, pudiéramos suspenderla pensando en que pudiera estar relacionada con una alergia a la proteína de leche de vaca, pero lo que dice la doctora es totalmente cierto. Un paciente con intolerancia a la lactosa no se le debe de suspender la leche materna a menos de que tenga una diarrea profusa, se deshidrate. Bueno, tampoco hay que ser tan cerrados, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, si el paciente tiene una intolerancia, hay que tratar de esperar a que el bebé mejore sus condiciones de madurez intestinal y no se resuelve el problema. Okay. La doctora Laura Galás, saludos al doctor Galás. Solamente. Saludos, Laura. Armando Martínez de la Vaquera, el doctor Armando Martínez, nuevamente muchas gracias. La doctora Mónica Elizabeth, muchas felicidades al doctor Galás, excelente ponencia. Nuevamente el doctor Armando Martínez de la Barquera dice, la alimentación deficiente de las mamás pueden causar mayor cantidad de trastornos gastrointestinales. La alimentación deficiente de las mamás. Eso es una pregunta que la voy a tomar desde otro punto de vista porque me parece muy interesante. Sobre la alimentación de las mamás. Generalmente, a las mamás cuando tienen problemas gastrointestinales en los niños, una mala alimentación de la mamá no creo que pueda tener repercusión en la madurez intestinal de los niños, sino en la alimentación específica de ellos. Pero cuando las mamás, cuando los niños dicen tienen alergia a la proteína de leche de vaca, imponemos a la mamá una dieta de exclusión de lácteos y ahí la dejamos. Ahí la dejamos mientras esté tomando leche materna el bebé. La mamá no puede tomar ningún tipo de lácteos. Y eso no siempre es lo correcto. Porque no todas las mamás que tienen un hijo con alergia a la proteína de leche de vaca
los niños se benefician con una dieta de exclusión de lácteos. Algunas veces, no a todas las tenemos que poner a dieta. Hay algunas que sí responden muy bien y hay otras pues que no hacen diferencia. Entonces, cuando le ponemos a una mamá con una dieta de exclusión de lácteos a la tercera semana, hay que probar si realmente necesita esa exclusión de lácteos. Si reiniciamos y el bebé sigue estando bien sin ningún problema, pues que coma la mamá lo que quiera, porque si no, la dejamos durante meses sin tomar lácteos y no le suplementamos calcio y entonces nosotros le hacemos la dieta deficiente y le llevamos a condiciones de nutrición inadecuadas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las mamás que están lactando deben de comer pescado. Todavía hay algunos médicos que se resisten y dicen, no come usted pescado porque este niño se va a hacer alérgico. Y no, se ha visto de que el consumo de omega 3 a través del pescado o a través de suplementación durante el embarazo y durante la lactancia disminuye el riesgo de enfermedades como alergias, como infecciones, como estimulan la inmunidad intestinal. Entonces tenemos que procurar que la madre realmente lleve una adecuada alimentación. Pero que una madre esté desnutrida, que eso ocasione problemas gastrointestinales, la verdad yo no lo he documentado o no lo he leído. Prometo investigarlo para la próxima. Doctor, la última ya del chat dice, ¿qué hacer con un bebé con estreñimiento y alimentado al seno materno? Con estreñimiento y alimentar, esa es una muy buena pregunta. Primero, documentar que sí tiene estreñimiento, ¿no? Porque si volvemos a lo mismo, si el niño tiene una disquesia, o sea, el niño puja para hacer popó, para echarse un gas, pues eso no es estreñimiento, es disquesia y se tiene que contener la lactancia materna. Ahora, otra condición que también nos faltó mencionar, tal vez, es el niño que evacúa cada 2 o cada 3 días. Y bueno, la mamá nos dice, el niño tiene estreñimiento porque evacúa cada 2 días o cada 3 días. Y lo primero que tenemos que preguntar, bueno, el niño a los 3 días, ¿cómo evacúa? Porque si a los 3 días evacúa aguado y sin esfuerzo, entonces tampoco no es estreñimiento, tal vez sea algún problema de dismotilidad intestinal. Y si el niño está comiendo bien, está durmiendo bien, está feliz, pues hay que continuar con la lactancia materna, no hay que cambiarle nada de eso. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es qué cantidad de líquidos está tomando el niño, porque en lugares, por ejemplo, como Mérida, o como Tabasco, o como Tapachula, Villahermosa, como Tapachula, donde hacen unos calores terribles durante algunas épocas del año, pues los niños a veces no toman una cantidad suficiente de líquidos, se deshidratan y eso puede hacer que se disminuya la frecuencia de las evacuaciones. Entonces hay que tratar de ver que estén tomando volúmenes de líquidos adecuados o volúmenes de leche adecuados o valorar su estado de hidratación o intentar incrementar un poquito más la ingesta de líquidos para ver si con eso mejoramos la frecuencia de las evacuaciones. Ahora, si el bebé está tomando leche materna y está haciendo como bolitas de chivo o está haciendo puro, fuerte, pues ahí hay que, eso ya no puede ser un problema no funcional y entonces tendremos que abordarlo desde otro punto de vista y en ese caso yo le sugeriría, mientras lo abordamos diagnósticamente, le podemos dar un laxante que podría ser la lactulosa, la leche magnesia. Doctor, hay 2 preguntas de participantes también a la sesión que están levantando la mano. Le voy a pedir a nuestro soporte técnico si nos ayuda, por favor, abriendo el micrófono. Creo que primero es el del doctor Adán Almazán. Por favor, si nos abren el micrófono del doctor, si todavía se encuentra en la sesión para su pregunta. Adelante, doctor Adán. Creo que sigue apareciendo bloqueado su micrófono. Sí. O a lo mejor ya se fue de la sesión. No aparecería aquí.
en espectador. ¿No? Ahí está, ahí está. Ahí está. Buenas noches, doctor. ¿No? Buenas noches. No, ya está desbloqueado su micrófono, pero no No se escucha. se escucha. Qué lástima. Bueno, si nos pudiera hacer el comentario, de ser posible, mediante la opción del chat o de preguntas y respuestas, doctor, para no perdernos de su contribución, que seguramente será Es valiosa. Uh-huh, sí, claro que sí. Y no sé, Carla, si puedes abrir el micrófono de la doctora Claudia Ramírez. Ahí está. Si es que ella se encuentra todavía aquí con nosotros. Sí, adelante. ¿Te gusta abrir su micrófono, doctora Claudia? Algún problema técnico ha de ver Creo que con la plataforma, tal vez. Uh-huh. Sí. Es probable. Lástima. Lástima, bueno, ni hablar. Vamos a esperar a ver si aparece algo en el chat. Y bueno, pues, si no, pues, bueno, lamentamos enormemente que no se haya podido comunicar con nosotros ambos doctores. ¿Ya son todos, doctor? Yo creo que fue muy interesante. Yo creo que queda pendiente el taller de fórmulas infantiles, doctor. Habrá que Encantado de la vida. Sí, claro que sí. Yo creo que eso es muy útil para evitar lo que un amigo en común que tenemos llama la danza de las leches. ¿Se acuerda de él? Sí, pues. Que se empieza a dar de todo porque no se sabe cómo escoger la fórmula, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que será bastante útil, doctor. Hay que planearlo más adelante. Pues con mucho gusto, yo les agradezco a todos los que se conectaron y créanme que este tema es muy interesante, pero causa realmente cuando tenemos que hacer una elección de la fórmula que debemos utilizar, causa mucha controversia. Estoy para servirles, encantado de la vida y pues buenas noches. Doctor, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos los que continuaron en la sesión. Sabemos que es un día difícil, es viernes por la noche, hay que estar con la familia. Seguramente se están inundando con webinars todo el día y haber tenido el aforo que tuvimos quiere decir que fue de bastante interés su plática, doctor. Le agradezco mucho, muy buenas noches y bendiciones para todos. Que estén muy bien.